Firme Rocky se había convertido en una presencia constante, no invasiva, casi como una sombra protectora. No necesitaban hablarse, el vínculo se sostenía en miradas, en rutinas compartidas, en esa forma tranquila de estar juntos. Marina lo acariciaba a veces, otras simplemente le hablaba mientras se la observaba con esa serenidad que solo los animales heridos y sabios pueden ofrecer. Cuando leía en el sofá, Rocky se acercaba y apoyaba su cabeza en sus piernas sin exigir nada, como si entendiera que él Consuelo no siempre necesita palabras. En los paseos matutinos, Marina empezaba a notar que los vecinos la saludaban más, como si su andar con Rocky la hiciera menos invisible, menos cerrada a ella misma. Se sorprendía sonriendo de vuelta. Un día incluso se detuvo a hablar con una vecina mayor que paseaba a su caniche. Conversaron sobre las lluvias, sobre las plantas del barrio y sin saber cómo Marina terminó compartiendo parte de su historia. Al volver a casa, se sintió liviana, como si al hablar hubiera dejado una parte del peso en la acera. Rocky caminaba a su lado tranquilo y ella se preguntó si él también lo había sentido. Sin embargo, y casi sin notarlo, esa relación silenciosa y curativa empezó a mostrar pequeñas grietas. Marina comenzó a notar que Rocky ya no era solo un compañero calmo. Cada vez que ella salía al supermercado o simplemente a tirar la basura, él se ponía nervioso. Al principio eran pequeños gemidos, pero pronto llegaron los ladridos, las carreras hacia la puerta, la ansiedad marcada en sus ojos. Marina lo atribuía a la adaptación al cambio, a lo nuevo, pero la sensación crecía. Una tarde, al regresar de una visita al médico, que no duró más de una hora, encontró la sala revuelta, una maceta caída, papeles masticados y Rocky jadeando, alterado, con la mirada perdida, como si hubiera estado buscándola por toda la casa. A ella lo abrazó, lo calmó, le habló con dulzura, pero en su interior algo se removió. La casa, que empezaba a parecerle un lugar de refugio, volvió por un instante a ser una jaula. Esa noche, mientras Rocky dormía inquieto a sus pies, Marina se quedó despierta mirando el techo. No quería admitirlo, pero algo le decía que esa paz que tanto había buscado se le estaba transformando lentamente en una nueva forma de dependencia, y aunque le doliera pensarlo, entendía que sanar a veces también significaba aprender a soltar un poco. Los días siguientes transcurrieron con una inquietud latente, como una música de fondo que Marina no lograba apagar. Rocky seguía siendo su compañero leal, pero algo en su comportamiento había cambiado. Ya no bastaba con estar juntos, ahora parecía necesitarla en cada momento, como si su ausencia, aunque breve, despertara en él un miedo profundo. Marina intentó ignorarlo al principio, justificando los comportamientos como parte de un proceso normal de adaptación. Le hablaba con cariño, lo sacaba más seguido, intentaba cansarlo con juegos para que se relajara, pero nada parecía aliviar esa ansiedad creciente. Rocky comenzó a seguirla por toda la casa. Si ella se iba al baño, él esperaba afuera. Si se levantaba por agua en la noche, la acompañaba con pasos silenciosos, y si por alguna razón debía salir sola, lo encontraba esperándola junto a la puerta, tembloroso, con la mirada baja y los ojos tristes. Marina se sintió atrapada en un bucle que no comprendía del todo. La casa ya no era ese lugar de equilibrio en el que había empezado a reconstruirse. Era como si su intento de sanar se hubiera convertido, sin quererlo, en una jaula para ambos. Empezó a notar que evitaba salir, que cancelaba encuentros con amigas por no dejar solo a Rocky, y cuando lo hacía, la culpa la consumía. ¿Era eso el amor o era una forma más sutil de dependencia? Esa pregunta la golpeaba en silencio, cada vez más fuerte. Una noche, mientras tomaba té en la cocina, recordó una conversación que había tenido con Leo años atrás. Él le decía que amar también era dar libertad, permitir al otro crecer, incluso si eso implicaba caminar por separado. Un momento Marina no supo por qué su memoria trajo esa frase ahora, pero le dolió porque empezaba a entender que su vínculo con Rocky, aunque nacido del cariño y la necesidad mutua, podía estar contaminado por el miedo. Y si ella estaba proyectando en el perro su propio temor de volverse a estar sola, y si sin quererlo había creado una dinámica donde ambos se sostenían en una fragilidad constante. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el sofá con Rocky tumbado a su lado y lo observó durante largo rato. Él dormía en paz, ajeno a los pensamientos que la carcomían. Marina sintió una mezcla extraña de ternura y angustia. No quería perderlo, no quería lastimarlo, pero sabía que algo debía cambiar. El amor no podía construirse desde el miedo, y mucho menos desde la culpa. Mientras la madrugada avanzaba, una decisión comenzó a tomar forma en su mente, aunque aún no tenía nombre. Solo sabía que no podía seguir así, y que tal vez había llegado el momento de pedir ayuda para él y para ella. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el insomnio y el alma cargada de dudas, Marina se sentó frente a su taza de café como si fuera un ritual que necesitara repetir para no perderse del todo. Rocky se acomodó a sus pies, como siempre fiel e inseparable. Ella le acarició suavemente la cabeza, pero su mente estaba lejos, reviviendo cada momento de los últimos días, buscando respuestas en medio del nudo que sentía en el pecho. Sabía que algo debía cambiar, pero también sabía que cualquier movimiento requeriría valentía, porque no se trataba
Solo de Rocky se trataba, de ella misma, de su manera de enfrentar el dolor, de sus formas silenciosas de aferrarse a lo que le daba sentido. Se preguntaba en qué momento el consuelo se había transformado en carga. No quería que Rocky se convirtiera en una sombra de su miedo, ni ella misma en una figura atrapada por la culpa. Decidió hacer una búsqueda sencilla en su móvil ansiedad por separación en perros. A medida que leía, un alivio extraño la invadía. No estaba sola, no era la única. Aquello tenía nombre, causas e incluso soluciones. Entre los artículos apareció una clínica veterinaria con enfoque en comportamiento animal. Le temblaban los dedos cuando marcó el número, pero lo hizo. Concertó una cita para el lunes, colgó el teléfono con el corazón agitado. No se lo había dicho a nadie, pero por primera vez en semanas sintió que había dado un paso hacia adelante, aunque pequeño. Durante los días siguientes intentó observar a Rocky con más objetividad. Notó cómo reaccionaba ante cada movimiento, cómo su estado de ánimo dependía de su presencia, y también notó su propia reacción: la ansiedad, la sobreprotección, la necesidad de estar siempre cerca para no sentirse culpable. Era un espejo, uno que reflejaba tanto el amor como las heridas. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. En la sala de espera de la clínica, Marina se sintió fuera de lugar, como si estuviera exagerando. A su alrededor, otros dueños de mascotas esperaban con sus perros, unos nerviosos, otros tranquilos. Rocky, fiel a su naturaleza, permanecía hasta su lado en silencio, con la cabeza apoyada en su pierna. Cuando la llamaron, respiró hondo y entró. La conversación con la especialista fue más profunda de lo que imaginaba. Hablaron no solo del comportamiento de Rocky, sino también de su historia, de la pérdida de Leo, de cómo su vida se había entrelazado con la del perro en un momento de extrema vulnerabilidad. Al salir tenía un plan de trabajo, ejercicios, cambios en la rutina y sobre todo el compromiso de recuperar el equilibrio emocional entre ambos. Pero más allá de las instrucciones, Marina salió con algo que no esperaba: esperanza. Mientras caminaban de regreso a casa, Rocky más relajado y ella más liviana, Marina supo que no todo estaba perdido. Sin embargo, esa noche, al ver cómo Rocky la seguía con los ojos cada vez que se levantaba del sillón, comprendió que el camino sería largo y que el amor a veces también significa aprender a poner distancia. Durante los días siguientes, Marina comenzó a aplicar las pequeñas estrategias que le habían indicado en la clínica. Eran cambios simples en apariencia, pero que exigían una enorme disciplina emocional: dejar a Rocky solo durante breves momentos, no reforzar su ansiedad con caricias inmediatas cada vez que se alteraba, enseñarle que su presencia no era constante pero sí confiable. Al principio todo le parecía artificial, se sentía cruel cuando salía por 5 o minutos al pasillo y escuchaba los primeros quejidos del perro tras la puerta. Quería volver corriendo a abrazarlo, decirle que no lo abandonaría jamás, pero se obligaba a esperar, a respirar profundo, a confiar. También empezó a recuperar pequeños espacios personales, retomar la lectura sin interrupciones, salir a caminar sola sin correa en la mano. Redescubría quién era cuando no estaba centrada exclusivamente en cuidar, en contener, en sostener. Rocky, por su parte, tardó en entender. Al comienzo los ejercicios parecían confundirlo. Se quedaba mirando la puerta inquieto sin saber por qué Marina se alejaba sin él, pero poco a poco, como un árbol que echa raíces nuevas, sin hacer ruido, comenzó a adaptarse. Un día, después de que ella saliera al mercado por media hora, volvió y lo encontró dormido en su rincón, tranquilo. No había ladrado, no había destrozos, solo una quietud serena que la hizo sonreír con una ternura profunda. Esa noche Marina cocinó su platillo favorito por primera vez desde la muerte de Leo. Se sirvió una copa de vino, encendió música suave y dejó que la noche la envolviera, sin urgencias, sin pendientes, sin esa ansiedad sutil que le había robado tanto. Sin que lo notara, Rocky se tumbó cerca sin invadir, como siempre. Ella lo miró y sintió que algo dentro de sí se aflojaba, pero el progreso no fue una línea recta. Algunos días la ansiedad de Rocky regresaba con más fuerza, como una marea imprevista, y Marina, aunque más firme, también tenía recaídas, momentos en que la culpa regresaba, en que se sentía egoísta por necesitar su espacio, por priorizar su bienestar. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con su hermana después de mucho tiempo, Rocky empezó a ladrar insistentemente. Marina lo ignoró tal como le habían indicado, pero por dentro se rompía un poco. Cuando colgó, lo encontró caminando en círculos con la mirada desorientada. Se arrodilló junto a él, lo acarició en silencio y sintió que las lágrimas le brotaban sin permiso. «Lo estás haciendo bien», se susurró a sí misma sin saber si hablaba de él o de ella. Esa noche Marina comprendió algo que no había querido aceptar. Sanar no era solo dar pasos hacia adelante, sino aprender a no odiarse por retroceder. A veces no se trataba de controlar la situación, sino de acompañarse con paciencia a ella misma y a Rocky, porque ambos al fin y al cabo estaban aprendiendo a vivir sin depender, sin sustituir, solo estar. Pero todavía faltaba un paso que Marina no sabía si estaba lista para dar, y era el más difícil de todos. El otoño había empezado a pintar las calles con tonos ocres y rojizos. Marina observaba desde la ventana cómo las hojas caían en remolinos lentos, como si la naturaleza también estuviera dejando ir algo. Esa mañana Rocky dormía plácidamente a unos metros de ella, enroscado en su manta, respirando con
Una calma que meses atrás habría parecido imposible. La casa por fin tenía un ritmo nuevo, no perfecto pero más ligero, y sin embargo dentro de Marina quedaba un nudo que aún no lograba deshacer. Había hecho tanto esfuerzo por establecer límites sanos, por recuperar su espacio interior, por enseñarle a Rocky a estar sin ella, pero aún no se perdonaba del todo por haber llegado a ese punto. Se sentía dividida entre el amor y el miedo, entre el deseo de cuidar y la necesidad de cuidarse. Cada avance con Rocky era una pequeña victoria, pero también una pequeña herida que le recordaba que el amor no siempre basta, que a veces hace falta tomar distancia para no perderse uno mismo. Una tarde, al ordenar una caja vieja que llevaba años sin tocar, encontró una carta que Leo le había escrito poco antes de morir. Estaba escrita con su caligrafía inconfundible, suave, serena como era él. La había olvidado, tal vez a propósito. La leyó lentamente, dejando que cada palabra la empapara. En la carta Leo le pedía que siguiera adelante, que no se dejara consumir por su ausencia, que algún día se permitiera volver a vivir sin culpa. No quiero que te quedes atrapada en mis recuerdos, Marina, quiero que seas libre, que encuentres nuevas formas de amar sin miedo, sin deber. Al terminarla, Marina sintió que algo se rompía y al mismo tiempo se abría dentro de ella. Entendió por fin que parte del vínculo con Rocky también había sido una forma de mantenerse anclada al pasado, no porque él se pareciera a Leo, sino porque él, dolor no resuelto, había buscado consuelo en un amor absoluto, protector, desbordado. Había usado su vínculo con el perro como refugio, pero también como escudo, y ahora, aunque ese vínculo se había transformado en algo más sano, ella sabía que debía dar un paso más, no hacia Rocky, sino hacia sí misma. Miró al perro, que ahora la observaba con ojos tranquilos, sin ansiedad, sin temor, y por primera vez no sintió que la necesitara, sintió que simplemente la elegía, y eso lo cambiaba todo. Esa noche Marina salió sola a caminar por el barrio, no lo hacía desde antes de la muerte de Leo. El aire fresco le llenó los pulmones y el crujir de las hojas bajo sus pies le trajo una paz extraña. Se sintió sola, sí, pero también viva. Al volver, Rocky la esperaba tranquilo en su rincón, moviendo la cola apenas sin sobresalto. Ella sonrió, había logrado lo que creyó imposible, pero aún le faltaba enfrentarse a una última verdad, aprender a soltar sin sentir que está traicionando lo que ha amado. El invierno llegó sin hacer ruido, con sus amaneceres pálidos y su silencio espeso. Marina ya no temía el vacío de la casa, había aprendido a habitarlo, a darle otro significado. Rocky sereno seguía siendo su compañero, pero ya no era un refugio ni una extensión de su tristeza, era un ser con su propio pulso, su propio espacio, su propia luz. Marina ahora salía, reía, volvía a escuela a escribir. Algunas noches aún lloraba así, pero ya no desde la desesperación, sino desde una memoria dulce que no dolía tanto. Había entendido que la fidelidad no era aferrarse a lo que fue, sino cuidar lo que es sin perderse en el intento. Rocky dormía tranquilo mientras ella leía junto a la chimenea, y en esos momentos Marina sentía que el mundo, aunque querido, podía ser bello otra vez. Había sanado, no borrando el pasado, sino caminando con él sin cadenas, y entendió que soltar no es traicionar, que cambiar no es olvidar, porque a veces la mayor lealtad no es quedarse sino seguir adelante, y en ese movimiento suave y firme, casi invisible, nace la verdadera resurrección del alma.